Buen día a todos. Hoy vamos a abordar un poco sobre lo que es la filosofía medieval y renacentista. Estaríamos abordando el pensamiento de las personas en la época conocida como la Edad Media o el medievo, o incluso también se le llama la Edad del Oscurantismo. Y también vamos a analizar lo que es el renacentismo, aunque esto del renacentismo probablemente lo veamos en otra sesión, porque sí hay algunos puntos que analizar con detalle, por ejemplo, de la época medieval, específicamente del pensamiento filosófico en esa etapa o en ese periodo. Pues vamos a ver de qué se trata esto de la filosofía medieval. Primero que nada, es importante tener un poco del contexto de lo que es la Edad Media. Les voy a dar una referencia del contexto filosófico medieval. Cuando nos referimos a la Edad Media, siempre vamos a tener que asociarlo con la religión y la influencia que ésta tuvo en el pensamiento de las personas. Es decir, qué tanta influencia tuvo la teología en en el construir de las personas en cuanto a todas sus actividades, en cuanto a todos los oficios, profesiones que existieron. Durante ese periodo de la Edad Media se propusieron diversas propuestas filosóficas. Todas estaban ligadas exactamente a la religión. Por no decir que todas, podríamos pensar que la mayoría. Hubo excepciones de pensamientos que no estaban relacionadas con la religión, pero la mayoría, casi todo el pensamiento filosófico tenía un toque teológico, un toque religioso. La Edad Media es un periodo que duró 1000 años. Hay quienes dicen que duró 900 años, otros dicen que duró más de 1000 años, entre 1100 años. Eso ya depende mucho de los historiadores cómo lo clasifiquen. En particular, podemos decir que fue un periodo muy extenso, durante el cual hubo manifestaciones culturales, artísticas, literarias, filosóficas, políticas, religiosas, pero todas casi en su mayoría enfocadas a la religión. Bueno, ¿cuándo surge la Edad Media? Para tener un contexto más claro. La Edad Media surge en el año 476. Es la época cuando el Imperio Romano llega a su fin. El Imperio Romano había estado como la potencia número uno durante muchos años. Era la última civilización o el último imperio poderoso. Resulta que el emperador Constantino, en su afán de acrecentar su dominio político, su dominio o su poder económico, social, cultural, etcétera, ya había conquistado muchas tierras en el Medio Oriente y entonces decidió trasladar la capital de Roma, donde hoy la conocemos en el país de Italia, la trasladó a Constantinopla, es decir, allá en Turquía. Y bueno, adquiere el nombre de Constantinopla por su nombre, ¿no? Constantino. Entonces, había dos Romas, la Roma occidental, que nosotros conocemos en la Italia o que la hemos escuchado, y la Roma oriental, que estaba en
Turquía. Pero como estaba dividida Roma, muchos pensaron que su poder militar se había debilitado precisamente porque se había separado, se había dividido. O sea, dos fuerzas era más difícil mantenerlas en diferentes partes. Me refiero a las fuerzas militares. Y eso fue una de las características, una de las causas por las cuales los pueblos bárbaros vieron la posibilidad de atacar Roma occidental y la atacaron y la arrasaron y se acabó el Imperio Romano Occidental aquí en Italia. Entonces, a la caída o a la decadencia de ese periodo se le conoce como el inicio. A partir de ahí comienza lo que es la Edad Media. Pero bueno, vamos a entender un poquito más y luego les voy a decir cuándo cayó la otra ciudad, la otra capital de Roma. Bueno, pero en todo esto, como Roma ya estaba debilitada, bueno, el Imperio Romano estaba debilitado, necesitaba ayuda, el emperador necesitaba ayuda. Entonces lo que hizo fue aliarse con la iglesia. Entonces el poder político se alía con el poder religioso. Entonces estamos hablando de que el papado o el papa y todo lo que es la corte de la iglesia, o el clérigo o el clero de la iglesia, se unen con el emperador, y entonces allí empieza a consolidarse el poder papal. Fue una puerta que vio abierta la iglesia católica para poder incrementar su dominio y su poder a través de la alianza con el emperador, porque a partir de allí la iglesia, como ya tenía mucha influencia, mucha injerencia con el Estado, o sea, con el gobierno, empieza a tomar ciertas medidas. Por ejemplo, una es que la iglesia, el papado, se encargó, perdón, de quitar reyes y poner reyes en casi toda Europa, desde Inglaterra hasta España, Alemania, Polonia, es, Francia, etcétera. Ese era su cometido, ungir reyes y quitarlos cuando se le daba la gana a la Iglesia Católica. Además, empezó a cobrar el diezmo a cada una de las personas que vivían en Europa. El diezmo era obligatorio, era el 10% de la adquisición de sus bienes, de su trabajo o de lo que conseguían las personas, el 10% de las cosechas, de los bienes, productos, servicios, todo eso iba a la iglesia obligatoriamente. Había una comitiva que se encargaba de pasar a recoger el diezmo. Aparte de eso, empezó a cobrar por perdonar pecados, en la indulgencia. Cobraba por los pecados en las personas que estaban vivas y también para las personas que ya habían fallecido. Por ejemplo, si yo tenía un pariente fallecido, un abuelo, y yo quería que mi abuelo no estuviera purgando sus pecados, bueno, pues tenía que ir a pagar por los pecados de mi abuelo. Pero ¿cómo yo sabía que mi abuelo estaba purgando una condena o estaba pagando una condena? Porque la Iglesia Católica inventó un concepto que no está en las escrituras sagradas, en la Biblia, el concepto del purgatorio. El concepto del purgatorio es un estado que no está ni en el infierno, ni en el paraíso, ni en el cielo, sino que es como un estado entre esos dos mundos, por decirlo así, en donde las almas que son buenas o malas se van al purgatorio y ahí están pagando una condena.
puede ser una condena de 100 años, 200 años, 1000 años, pero es un estado de sufrimiento, prácticamente como el infierno. Y entonces, solo cuando ya purgan esa pena o todos sus pecados que tuvieron en la tierra, es cuando ya las almas pueden salir e irse al paraíso, al cielo, con Dios. Esa doctrina la inventó la Iglesia Católica y les hizo creer a todos de que todas las personas fallecidas se iban al purgatorio. Y entonces muchos empezaron a decir, bueno, pues yo quiero pagar por los pecados de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mis hijos, de no sé quiénes, todos los muertos. Y les decía, en cuanto caiga, en cada iglesia de Europa, de Francia, de España, de Italia, de Alemania, había esa encomienda por el papado, por todas las iglesias de Europa. Entonces la consigna era que en cuanto escuchaban caer las monedas dentro de un cofre que tenían, al caer la moneda y daba el sonido, el alma salía del purgatorio y se iba al cielo. Y la gente lo creyó eso. Y empezó a cobrar por esos pecados y también por los pecados de las personas vivas. Es decir, si tú ya tenías pecados y ya no querías cometer más pecados, tenías que pagar, pero había una cierta tarifa por cada pecado. Y así funcionó. Fue recibiendo diezmos obligatorios, cobrando por las indulgencias, por los pecados, por lo del purgatorio. También empezó como surgió la época de las cruzadas, donde el Papa mandaba a su ejército del emperador que estaba a cargo, se iban a Jerusalén y a otros pueblos, a otros países, a buscar reliquias sagradas. Pero específicamente con lo de Jerusalén, fueron y encontraron, por ejemplo, algunas espinas de las que se le puso a Jesús de Nazaret en la cabeza, algunas otras reliquias que se hubieran encontrado, y todas esas espinas, por ejemplo, de la corona o los clavos con los cuales fue tormentado Jesús de Nazaret, lo vendían, pero hacían copias y encontraban espinas de diferentes partes, ¿no? Solo que le hacían creer a la gente de que esas espinas estaban sagradas y eran las que a Jesús de Nazaret les habían puesto en la cabeza, etcétera, ¿no? Y las vendían a precios muy carísimos y la gente lo compraba y se lo llevaba. Luego empezaron a poner el agua bendita y a vender el agua porque estaba bendecida por el Papa, porque el Papa en ese tiempo se consideró la máxima autoridad de Dios en la tierra, es decir, el representante de Dios en la tierra, y se le tenía que rendir honores, pleitesía y adoración al Papa. Y toda persona que estuviera en contra del papado o de la Iglesia Católica, de la Virgen María, de Jesús de Nazaret o de Dios, pues era un hereje y era castigado con la hoguera. Públicamente lo quemaban en la hoguera, o la otra tortura era el potro, de la cual lo amarraban de las extremidades de los brazos y de las piernas y los jalaban con unas cuerdas de tal manera de reventarle las extremidades y que el puro cuerpo quedara ahí ensangrentado, y pidiendo clemencia y que se arrepintiera. El otro método de tortura era el, el empalamiento o la pera. La pera era pues una estaca en forma de una pera que a las mujeres, por ejemplo, si practicaban hechicería o si estaban en contra de la iglesia, en contra del papado, no querían aceptar la fe católica, la fe cristiana, pues esa pera la metían, en el caso de las mujeres, por ejemplo, en la vagina, de tal manera que saliera en la cabeza la estaca, o viceversa, de arriba hacia abajo, y a los hombres, pues en el recto, también de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, algo así como las torturas que existían en la época la, cuando existía el vampirismo, ¿no? Ese era el método del empalamiento. Y bueno, o las otras eran meterlos en las catacumbas, en las cárceles que estaban bajo tierra, frías, sucias, en condiciones deplorables. Los torturaban y ahí los tenían hasta que salieran, no les daban comida, hasta que salieran raquíticamente de flacos, y los sacaban cada domingo en la plaza pública para que después de la misa ahí expusieran que estaban
mal por sus errores y que se arrepentían, que iban a aceptar al Papa como único representante de Dios en la tierra y bla, 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 bla. Cosas como esas, la iglesia a eso, todos esos métodos le llamó la Santa Inquisición. Bueno, que de santa no tenía prácticamente nada. Todos estos métodos de tortura lo utilizó la iglesia como una forma de control y fue haciendo su imperio. Además de que recibió grandes donaciones de tierra, se fue haciendo muy, muy poderosa la iglesia católica. Tanto así que los reyes llegó un momento dado en que pasaron los años, estamos hablando de 100, 200, 300, 500, 800 años, y los reyes empezaron a perder poder. Es decir, el Estado estaba por debajo del poder religioso. Así fue como la iglesia se hizo de su poder. Entonces, esto es muy importante que lo entendiéramos porque durante ese periodo del año 476 de la era común o de la era cristiana, cuando fue la decadencia del Imperio Romano y comienza el dominio del poder papal o de la Iglesia Católica, es aquí cuando surgen las universidades. También surgen aquí en ese periodo lo que son los pensamientos filosóficos, pero todo en torno o casi todo en torno a la religión. Bueno, por época medieval también entendemos el feudalismo, otro tipo de explotación hacia la gente, donde por parte de la Iglesia Católica que organizaba eso, le daba ciertos privilegios a ciertas personas o grandes privilegios a ciertas personas que se hacían dueños de miles de hectáreas y esos eran los latifundistas. Y entonces estos tenían que contratar, más que contratar, comprar esclavos. La iglesia permitía la venta de esclavos. De hecho, aquí en América se llamó, cuando vinieron los españoles, se llamaba la encomienda, vender esclavos. La iglesia lo aprobó. Y estos esclavos trabajaban las tierras de estos latifundistas, sin darles un pago, sin darles educación, solamente un techo y una comida mísera. Esa era la forma del latifundismo, ¿no? Y la iglesia cobraba un porcentaje muy elevado a los latifundistas de los productos que cosechaban. Pues era una forma de comerciar. También entendemos por época medieval la construcción de grandes catedrales, iglesias, de grandes edificios con un toque gótico, con un toque de religioso. Ahí en ese periodo surge el concepto del diablo, Satanás o del demonio, como le quieran llamar, con su tridente, con sus cuernos, color rojo. De hecho, no había una personificación del diablo hasta cuando en la Iglesia Católica y lo utilizan para atemorizar a la gente, que si no llega a la iglesia, que si no diezma, que si no hace la confesión, que si no hace su procesión de fe, pues el diablo lo va a atacar, lo va a perseguir y se va a ir al infierno o se va a ir al purgatorio. En fin, todo esto era un contexto muy importante que ustedes lo tuvieran en consideración para ir viendo. Vamos a analizar hoy a dos personajes, a Santo Tomás y a San Agustín. Vamos a empezar por San Agustín y luego vemos a Santo Tomás. Pero otro elemento fundamental antes de que pase a San Agustín es que en ese tiempo, como la Iglesia Católica tuvo el control de en todos los aspectos, económico, político, religioso, cultural, artístico, porque lo artístico, todo lo que se escribía, todo lo que se pintaba, todo lo que se construía como edificio, todas las artes literarias, la música, el cuento, toda era enfocada a la religión, o casi toda era enfocada a la religión. Pero hay otro concepto particular que se popularizó en esa época, fue la lengua. Como la mayoría de los sacerdotes o los monjes sabían latín, era la lengua que estudiaron, entonces pues escribieron la Biblia en latín. Del año 476 hasta el año 1300, más o menos, solamente los papas, los sacerdotes o ciertos ministros o cleros de la iglesia podían leer la Biblia. No todos los sacerdotes, solo ciertos que tenían
algunos privilegios. Y la Biblia estaba en latín, toda estaba en latín, la habían traducido del hebreo a latín y del griego a latín, por lo que las misas se daban en latín. En Alemania, en Inglaterra, en Francia, en España, Portugal, en donde sea, la misa tenía que ser en latín. Por lo tanto, el idioma de latín se latinizó, es decir, se extendió por toda Europa y era una obligación de todas las personas aprender el latín. Aparte de saber el alemán, tenías que saber latín. Aparte de saber el rumano o la lengua romanza, tenías que saber el latín y así sucesivamente. Bueno, entonces, este fenómeno de la popularización de la lengua también tuvo mucha influencia en los pensadores que vamos a ver ahorita, porque todo lo que escribieron lo escribieron en latín. Así que vamos a empezar a hablar de estos personajes, ¿no? Vamos a ver hasta si nos da tiempo. Entonces, pues ya vimos cómo es el periodo de la Edad Media del 476 hasta el 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América. Hay quienes dicen que se extiende un poquito más, como en el 500, 1536, hay quienes lo ubican antes del 1492, en fin, pero más o menos son como 1000 años de oscurantismo. Ahora, ¿por qué oscurantismo? Porque la ciencia no floreció, no prevaleció. O sea, todo aquel que quería hacer ciencia era perseguido, era un hereje ante la iglesia. Esa era la circunstancia. Bueno, el cristianismo, prácticamente se habla de cristianismo. Las creencias fundamentales del cristianismo son: hubo una nueva concepción para el ser humano, se afirma la libertad humana y se afirma de que Dios es ante todo amor y de que Dios tenía una relación muy directa y muy estrecha con el hombre. Los personajes más importantes de esa época son Agustín, Anselmo, Averroes, Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham y Nicolás de Cusa. Por ejemplo, lo que dice Hipona, Canterbury, Aquino, son como las ciudades o los pueblos donde vivían, y porque antes así se refería, ¿no? Como lo que vimos en Tales de Mileto, Heracles de Éfeso, que eran las ciudades, estados de esas épocas o esos periodos, ¿no? Incluso en la Biblia, también, por ejemplo, en Jerusalén o en Israel, así era, por ejemplo, cuando vemos María Magdalena, la que llora o la que le lava los pies a Jesús de Nazaret, se dice que el nombre es Miriam de Migdala. Por eso nosotros ya nuestra traducción es María de Magdalena. Migdala o Magdalena era una ciudad. Entonces era muy común eso, ¿no? Agustín. Pero ya los católicos le dicen San Agustín. Vamos a ver que estos personajes fueron padres de la iglesia, fueron los sacerdotes de esa época que escribieron o que hicieron filosofía, pero casi en torno a la religión. No, no todo, hay una excepción y ahorita lo vamos a ver. Bueno, Agustín. En el caso de Agustín, dice que se entiende para creer y se cree para entender. No hay problema, de modo que si no hay coincidencia, la filosofía debe explicitar el contenido de la fe. En consecuencia, la filosofía está al servicio de la teología. Si se dan cuenta, él está diciendo que la filosofía debe estar al servicio de la teología o de la religión, y que a través de la razón se llega a la conclusión de que Dios es el centro de la vida humana. Estaba viendo este personaje que hay una estrecha relación entre fe y razón. Lo mismo vino a hablar Tomás de Aquino. Pero hay algo más que les debo mencionar de San Agustín. Aunque los dos, Tomás y San Agustín, hablaban de que la razón es la mejor vía de conocimiento, de que sin la fe es imposible llegar a conocer a Dios, hay algo más que les quiero mencionar antes de pasar a Tomás de Aquino, aquí de San Agustín. San Agustín cristianizó a Platón, y no lo digo que lo haya ido a bautizar, me refiero a que fue el primer sacerdote que dice que Platón posiblemente haya llegado a conocer
partes del Antiguo Testamento o haber leído sobre Dios, sobre Yahvé o como le llamaban los hebreos, porque de acuerdo con las ideas eternas, ¿se acuerdan del mundo de las ideas? Entonces, San Agustín retoma a los textos de Platón y los empieza a leer y se da cuenta que Platón hablaba del alma. ¿Se acuerdan que hablaba de que el cuerpo humano es una cárcel para el alma y el alma tiene que liberarse? Entonces, por eso la filosofía de San Agustín tiene mucho de Platón a su corriente o a su filosofía de San Agustín. Se le llama neoplatonismo porque es una nueva forma de entender las ideas de Platón. Dice que el alma es independiente y por eso también San Agustín lo toma así, que el alma es algo diferente, algo creado por Dios, que emana de Dios. ¿Y cómo retoma lo de las ideas eternas? Bueno, es posible que, porque mucha gente creía que, o los griegos, muchos griegos después de Platón y Aristóteles creían que el mundo ya existía de por sí y que Dios, pues no sé si, no decían que Dios lo había creado, sino que el mundo ya existía, que desde siempre había existido. Entonces San Agustín retoma a Platón y les dice, no, lo que pasa que fue Dios el primero, pero la idea de crear el mundo ya existía en la mente de Dios. Y ahí es donde retoma a Platón, de que las ideas son eternas y son los más bellos, y de que antes de formar el mundo como lo creían los demás filósofos, primero estaba Dios y después formó el mundo. Pero ¿cómo formó el mundo? A partir de las ideas eternas que existen en la mente de Dios. Por eso vemos a San Agustín retomando a Platón. Ahora, Tomás de Aquino no lee a Platón, sino que Tomás de Aquino cristianiza a Aristóteles, es decir, lee a Aristóteles y le da un toque de decir que Aristóteles es también un cristiano, aunque ellos, Platón y Aristóteles, nunca se consideraron cristianos. Probablemente hayan conocido extractos del Antiguo Testamento, no lo sabemos, no se sabe a ciencia cierta, pero bueno, Tomás de Aquino también habla de una relación fuerte entre fe y razón. En pocas palabras de lo que está aquí en la diapositiva, se los puedo explicar de esta manera. Hay dos vías para conocer a Dios según este personaje, según este filósofo y teólogo. La primera es a través de la fe, y fe es la confianza, fe es la certeza de lo que no se ve, pero tengo certeza que va a suceder. Eso es la fe, tener una certeza, una seguridad en aquello que no se ve, pero que sabe que va a suceder, y una confianza infinita en esa certeza. Y que esa es la única forma de llegar a Dios, pero que también hay otra forma, pero esa es la única forma más apropiada, porque la otra forma, decía Tomás, hay otra forma, pero esta es muy riesgosa si no se sabe usar. Esa es la razón. Y que por medio de la razón, por medio de la ciencia, por medio del el discernimiento, el análisis, uno puede llegar a entender Dios, por ejemplo, a través de los silogismos, a través de la lógica, a través de la argumentación, puedes llegar a conocer a Dios. Pero el, el problema es que si haces mucha ciencia o si tu dogma es, si tu creencia es muy dogmática en la ciencia, probablemente te alejes, porque como estás razonando y estás cuestionando mucho, probablemente llegues a decir, bueno, la ciencia no demuestra la existencia de un Dios, así que por lo tanto yo no creo en Dios a través de la razón, y a través de la razón ya te perdiste. Entonces, me refiero a que te perdiste en el sentido de que no encuentras a Dios y ya va a ser muy difícil que logres concientizar la idea en tu mente de que existe un Dios o una divinidad. Por eso Tomás decía, la forma más viable de las dos es a través de la fe, porque la fe es, tienes una confianza en lo que no ves, pero sabes que existe, que sucede, que está, que va a suceder. Esos eran los dos caminos o las dos formas en las que manifestaban estos personajes acerca de lo que es la relación entre la fe y la razón para poder llegar a conocer a Dios. Además, Tomás decía que había un motor que movía el universo, pero no le llamó Dios, le llamaba la causa final.
Es decir, en lugar de nombrarle Dios, le decía la causa final, que era el motor que hacía mover o girar el mundo y a todos los seres humanos, por supuesto. Y estas son sus 5 vías de demostración, los 5 argumentos que postulaba, que debe haber un primer motor, que era la causa final, que a eso le llamaban, ¿no? Debe existir una causa eficiente, a se refería a Dios, que ha de existir un ser necesario al que todos los demás reflejen su existencia o refieran su existencia. Debe existir la suma perfección, porque todas las cosas son perfectas, pero debe haber algo más perfecto, y que todos los seres, sean inteligentes o no, deben ser dirigidos hacia una finalidad, y debe haber una inteligencia ordenadora de todo eso que existe, de todo el cosmos. A eso era su referencia hacia la divinidad, hacia Dios. Bueno, eso ya es otro tema. En cuanto a estos dos personajes, lo que cabe señalar es que su filosofía, sus escritos están muy referidos a Dios y a su relación con el ser humano. En pocas palabras, la filosofía de la patrística y la escolástica se le llama patrística al periodo donde estuvo San Agustín y todos los primeros padres, patrística, de paters, en latín, que eran los padres. Hicieron mucha filosofía, mucho pensamiento, pero relacionado con Dios y con el hombre, no en otro sentido, más que Dios y el hombre. Claro, poniendo como motor principal y como punto central a Dios y al último el ser humano. Y que si el hombre pensaba era por causa de Dios. Bueno, el otro periodo se llama la escolástica, pero la escolástica es porque se usa ya más, un poquito más la razón y la fe. Okay. Pero ese ya es el periodo de Tomás de Aquino. Entonces, esos son como los dos periodos muy importantes o relevantes dentro de la Edad Media. La patrística y la escolástica, que son filosofías teológicas. Prácticamente eso es este periodo de estos personajes. En la próxima sesión vamos a estar hablando sobre el renacentismo y cómo cambia la perspectiva de Dios y el hombre, cómo hace un vuelco, se invierten los papeles, pero eso lo vamos a ver en su momento y ahí es donde yo les voy a contar la historia de este personaje que era científico y que era creyente en Dios. Pero eso lo vemos cuando ya entremos al renacentismo, porque él está ubicado dentro del renacentismo. Voy a cerrar la grabación hasta aquí y me quedo para hacer un diálogo con ustedes por si hay alguna aclaración.